Hola amigos, bienvenidos a este video de Math2Me Prime. Yo soy la maestra Gabriela y hoy voy a resolverles la guía de admisión del IPN en la materia de física. Sé que física les cuesta mucho trabajo, por eso hoy te voy a dar muchos consejos de en qué debes de tomar en cuenta para resolver tus problemas de manera correcta y rápida. Bueno, antes de pasar a nuestros problemas, déjame recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal, así como dejarnos tus likes y comentarios. En los comentarios puedes dejar tus dudas, sugerencias y recuerda también activar la campanita, ya que vamos a estar subiendo la solución de varias guías de admisión de las materias, sobre todo en las materias de matemáticas, física, química y biología. Así es que mantente muy al pendiente y también déjanos tus comentarios. Pues sin más, empecemos con la solución de esta guía. El primer ejercicio de esta guía es encontrar la magnitud del vector A, dada por AI menos 3J. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos un plano cartesiano, lo voy a dibujar de manera rápida. Aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. El vector A está dado por 4 unidades en la dirección Y. En realidad este debería de ser así, ¿no? 4 unidades en la dirección Y. Aquí está el vector Y. ¿Y por qué se le llama Y? Porque es un vector unitario en la dirección, en la misma dirección que X. Y aquí está el vector canónico J, que va en la dirección de Y. Entonces, cuando se dice que hay 4Y, quiere decir que hay que avanzar 4 unidades hacia ahí. Entonces, avanzamos 4 unidades hacia ahí, supongamos que llegamos aquí. Y después avanzamos 3 unidades hacia J, ¿verdad? Llegamos aquí. Y aquí 4. Y al final, ¿qué hacemos? Pues avanzamos 4 hacia acá, 3 hacia acá y llegamos aquí. Y finalmente unimos los puntos inicial y final. Y este sería el vector A, ¿verdad? Pero nosotros queremos calcular su magnitud. Si te das cuenta, lo podemos ver de dos formas. Lo podemos ver como, recordando desde la parte vectorial que la magnitud o norma de A al cuadrado es igual al producto punto, en este caso lo voy a poner así, de A punto A. Pero desde el punto de vista trigonométrico puedes ver que aquí se forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, si esta parte de aquí mide 4 y esta parte de aquí mide 3, entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que esta distancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿verdad? Así la hipotenusa o distancia, en este caso le voy a poner la norma de A o simplemente A, es igual a la raíz cuadrada de esta cantidad que está adentro. Entonces tenemos que la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. Muy bien. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 25. Y esto es igual a más menos 5. Recuerda que como estamos tratando de una magnitud, pues aquí puedes intuir que el valor es positivo. Por lo tanto, solamente tomamos la raíz positiva de este número. Y entonces nuestro resultado es ¿qué inciso? Muy bien, el inciso B. Y lo subrayamos. Creo que no se ve, entonces creo que voy a cambiarle a azulito para que se vea mucho mejor. Así. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Dice relacionar el concepto con su modelo matemático. Aquí, por ejemplo, hay que relacionar columnas. Entonces, hacemos lo siguiente. La primera cosa que debes de hacer cuando resuelves este tipo de problemas es irte con lo más fácil. Por ejemplo, aquí puedes identificar que se encuentra una suma de fuerzas, ¿verdad? Y la única cosa que hay donde una suma o algo referente a fuerzas es el 3, porque es la fuerza resultante. Recuerda que la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas que hay. Entonces, por ejemplo, aquí la opción correcta sería alguna que tuviera la 3D, ¿verdad? Nos vamos aquí y vemos que la 3D solamente está en el inciso D. Sin embargo,
Aunque ya sabemos cuál es la respuesta correcta solamente de eso, pues vamos a ver todas las demás. Así como de manera análoga, si esta es la fuerza total o fuerza resultante, aquí está la suma de todas las masas. Generalmente se le llama MI a cada una de esas partículas o cada masa de cada uno de los objetos que estamos considerando. Entonces, al sumar sobre las I, lo que estamos haciendo es calculando la masa total. Por eso, este 4 va relacionada con C, ¿verdad? Muy bien. Aquí esta mg puede verse, puede confundirse a veces con una fuerza, ¿verdad? Una fuerza por ahí porque la fuerza es de la forma m por aceleración. Pero no te vayas tanto con la finta. En este caso, la magnitud, o bueno, mejor dicho, la magnitud o peso con la que está jalando la Tierra a un objeto está dada por m, por la masa del objeto que está jalando, que está trayendo hacia él, por una aceleración que en este caso es la aceleración de la Tierra o aceleración gravitacional que vale g y que se denota por g. Entonces relacionamos al 2 con el A. Muy bien, 2 con el A y habíamos dicho que 4 con el C. Entonces solamente nos queda la masa, el 1 con el B, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra respuesta correcta. Sin embargo, veamos finalmente por qué el 1 va con el D. Pues porque aquí, si te das cuenta, W, que es el peso, es igual a m por g. Entonces, si dividimos W entre G, en realidad estamos haciendo M por G entre G. Y esto es igual a M, porque estas dos se cancelan, ¿vale? Entonces, evidentemente, la respuesta correcta es el inciso D. Pasemos al siguiente. Recuerda que si tienes dudas puedes comentarnos aquí abajo en los comentarios para irte, apoyando e ir resolviendo todas tus dudas. Así es que si tienes dudas vamos a estar al pendiente de tus comentarios para resolverlas. Vamos con el siguiente. Relacionar la descripción con el concepto que le corresponde. En este caso hay que saber los conceptos de las leyes de Newton. Recuerda que no solamente es aprenderse de memoria sus expresiones, sino comprenderlas. Y además, por ejemplo, en el caso de la segunda ley de Newton, aprenderse la relación que describe, la relación matemática que describe. Iniciemos con el primero. Todo cuerpo continúa en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, excepto cuando se le obliga a cambiar ese estado debido a fuerzas externas. ¿Ese a qué te recuerda? Pues a la primera ley de Newton, ¿verdad? O llamada ley de la inercia. ¿Por qué? Porque todo cuerpo permanece en reposo o en rectilíneo uniforme, a menos de que una fuerza externa lo mueva. Entonces tenemos que 1 va con el B. Muy bien, el 1 va con el B, entonces las posibles opciones correctas es el A o el C y descartamos estas dos que están aquí. Estas dos las descartamos. Luego la 2 dice, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza aplicada y se hace en la dirección de la recta en que se aplica la fuerza. En este caso dice que el cambio en el movimiento, o sea, el cambio en el movimiento o en el movimiento lineal, en el tiempo, es igual a la fuerza, es proporcional a la fuerza. En realidad aquí una otra forma de escribir a la segunda ley de Newton es escribiéndola. Por ejemplo, la segunda ley de Newton generalmente se escribe como MA, ¿verdad? Aquí es de carácter vectorial, aquí solamente, aquí pongámoslo también con carácter vectorial, se escribe como Fm por A, pero en realidad también se puede escribir como la derivada del momento respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es el momento? Pues es m por v, ¿verdad? Por la velocidad. Si en este caso la masa no cambia, si es constante en el tiempo, esta pues puede salir porque no depende del tiempo, así es que puede salir de esta derivada y solamente queda la derivada de v. ¿Y esto qué es? La derivada de una velocidad es justamente una aceleración, así es que podemos llegar a la expresión común, es decir, que la fuerza también se puede escribir como la derivada del momento respecto al tiempo, siendo entonces una justificación de por qué el inciso 2 va con el inciso C. Entonces llegamos a que se descarta el inciso C y nos quedamos con que la respuesta correcta pertenece al inciso A. Sin embargo, veamos
por completes las otras dos opciones de respuesta. Bueno, más bien el 3 y el 4 y razonémoslas. Si dos objetos interactúan de tal forma que para cada fuerza que se ejerce sobre uno hay otra fuerza igual y opuesta que se manifiesta sobre el otro, eso es evidentemente la ley de acción-reacción que pertenece a la tercera ley de Newton y que pertenece a la 3D. Y el 4 es la fuerza que actúa en dirección paralela a la superficie y que se resiste al movimiento. Aquí la palabra clave es que se resiste al movimiento. Eso es precisamente lo que hace la fuerza de fricción. Por lo tanto, relacionamos el 4 con el A. Aquí, ¿qué es lo importante? En ese tipo de ejercicios donde hay que relacionar columnas, como te has dado cuenta, lo importante es de que tú sepas alguno de los conceptos. Con que tú te sepas alguno de los conceptos ya puedes cancelar, por ejemplo, como lo hicimos, ¿no? Con el primer ejercicio quitamos 2. Con el primer inciso quitamos 2. Y luego con el segundo ejercicio quitamos el otro. Y solamente nos quedamos con el inciso A. Algunas veces esto se puede complicar un poco porque todas pueden ser muy parecidas, ¿no? Y solamente cambiar en uno. Y ahí tú debes de tener un poco de sentido físico. Así es que lee mucho y ve muchos ejemplos. Y entiende las expresiones o los postulados. Pasemos al siguiente. Una máquina de Atwood consiste en un sistema de masas unidas mediante una cuerda. Aquí está el sistema de masas unidas mediante una cuerda y sostenidas por una polea. Aquí está la polea. Tal como se muestra en la figura, identificar en cuál de estas cuerdas mostradas la tensión es mayor. Bueno, aquí tenemos una cuerda que hacia dónde apunta esta cuerda, su fuerza, o esta tensión más bien. Pues es hacia acá, ¿verdad? Porque si no apuntará hacia acá, en caso de cortarse, pues ¿hacia dónde caería todo esto? Hacia acá, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esta fuerza de tensión ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia acá por este peso. Este peso está haciendo que esta tensión apunte hacia acá. De hecho, si la cortáramos, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia dónde se mantendría esta de aquí? Se mantendría arriba y esto caería, ¿verdad? Entonces apunta hacia abajo esa tensión. Esta también apunta hacia abajo. Todas estas dos se puede decir que apuntan hacia abajo. Sin embargo, si te das cuenta, esta fuerza que es parte de la tensión 3 tiene que soportar todas las otras tensiones porque es la única que apunta hacia arriba y es la única que puede contrarrestar a las tensiones que están abajo que la están jalando. Por lo tanto, si te das cuenta, podemos deducir inmediatamente que la tensión 3 es aquella que tiene mayor tensión. ¿Entendimos por qué? Porque es la única que contrarresta a las otras tres fuerzas. Por lo tanto, si esta máquina de Atwood está en equilibrio, quiere decir que la tensión 3 es igual a la suma de las otras tres tensiones. Y por ejemplo, si estuviera en equilibrio, querría decir que esta tensión de acá es la misma que esta tensión de acá, porque si no la polea se movería, ¿verdad? Se movería hacia acá si fuera mayor o hacia acá si esta fuera mayor. Muy bien, entonces la suma de T1 y T2 debe ser igual a la tensión 2, bueno, de la tensión T1 y T4, perdón, debe ser igual a la tensión 2 si es que esta polea está en equilibrio. Pasemos al siguiente ejercicio. Relacionar la ley de Newton con su modelo matemático. Aquí otra vez hay que relacionar. Entonces, la tercera ley de Newton, ¿qué quiere decir? Pues ya vimos que cuando tú ejerces una fuerza sobre algo o cuando algo ejerce una fuerza sobre algo, el otro objeto te va a darte o va a empujarte con la misma fuerza pero en sentido contrario. Quiere decir que un objeto A, la fuerza que ejerce un objeto A sobre un objeto B es la misma que ejerce un objeto B sobre el objeto A, pero en signo contrario y por lo tanto tenemos que el 1 va con el C. De aquí, por ejemplo, vemos que se puede eliminar la respuesta A y la respuesta B al ser, pues, estar relacionadas de manera errónea, ¿verdad? Ahora, la segunda ley de Newton que nos dice, pues ya sabemos que la expresión de la segunda ley de Newton es que la fuerza es proporcional a la aceleración, ¿verdad? O es igual a masa por aceleración. Y pues cuando tenemos un sistema de muchos cuerpos, pues esta fuerza va a ser igual a la suma de todas estas, ¿verdad? La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces,
podemos relacionar que el 2 está, el 2 con el inciso B. Por lo tanto, como esta tiene el 2 con el A, también se cancela y nos queda que el inciso correcto es el inciso B. Finalmente, la primera ley de Newton nos dice es la ley de la inercia. Si un cuerpo se mantiene en equilibrio, ¿y qué quiere decir equilibrio? Que la suma de fuerzas es igual a 0, ¿verdad? Entonces podemos de ahí deducir que esta va con esta, la 3 va con el A, porque el equilibrio quiere decir que la suma de torcas o la suma de fuerzas es igual a 0 y por lo tanto, podemos hacer esto a menos de que llegue una fuerza externa y lo quite de ese estado de movimiento o equilibrio. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. Un bloque de masa n está inicialmente en reposo sobre una superficie lisa horizontal. Aquí yo ya puse mi dibujito. Aquí está mi bloquecito de masa m que está en reposo, o sea que inicialmente está en 0. Y luego es empujado por una fuerza horizontal constante F. Aquí está, una fuerza horizontal. Ordenar de menor a mayor la magnitud de la aceleración del bloque que tienen los siguientes datos. O sea, dada esta masa, una masa de esta cantidad y una fuerza, ¿cuál de estas 4 opciones tiene una mayor aceleración? Bueno, mejor dicho, ordenar de menor a mayor estas aceleraciones. Aquí utilizamos sin duda, al tener masa y fuerza, pues la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. De aquí, como queremos ordenar en términos de la aceleración, hay que despejar. Entonces pasamos a esta m que está multiplicando al otro lado de la igualdad, dividiendo. Por lo tanto, la aceleración es igual a la fuerza entre la masa, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que mientras menor es la masa, mayor es la aceleración, y que mientras mayor es la fuerza, mayor es la aceleración. O sea, estas dos son cantidades inversamente proporcionales y esta es directamente proporcional. Bueno, esto es nada más de análisis, ¿no? Entonces, ¿qué tal si mencionamos, por ejemplo, a esta le asignamos una aceleración a 1, a esta le asignamos una aceleración a 2 y así sucesivamente, ¿no? A 3 y esta una aceleración a 4. Entonces, ahora hacemos A1 es igual, siguiendo esta forma de acá, a F1 entre M1, es decir, F1 que vale 1 newton, del inciso A tenemos estos datos, y la masa vale 1 kilogramo. Ahora, esto es igual a ¿cuánto? 1 entre 1 es 1. Y newtons entre kilogramos, newtons en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado entre kilogramos, pues se van los kilogramos y solamente nos queda unidades de aceleración, o sea, 1 por metro sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Repitamos este procedimiento para el resto de los incisos. Entonces tenemos A2 es igual a su fuerza, que vale 6 newtons, entre su masa, que vale 3 kilogramos, y esto va a ser 6 entre 3 es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos A3 es igual a su fuerza, que es 2 newtons, entre su masa, que es 4 kilogramos, y que esto es igual a ¿cuánto? 2 entre 4 es igual a 1/2 de masa sobre segundo al cuadrado, que es igual a 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Y finalmente A4 es igual a ¿cuánto? Es igual a 15 newtons entre 10 kilogramos. Y esto es igual 15 entre, bueno, 15 se puede dividir entre 5, ¿verdad? Entonces 15 entre 5 es 3 y 10 entre 5 es 2 unidades de metro entre segundo al cuadrado. Muy bien, y 3 medios, ¿cuánto es? Es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo único que hay que hacer es ordenar estas magnitudes. Y para ello colocamos, por ejemplo, aquí la aceleración más grande es A2, que vale 2, entonces separamos este intervalo así. Entonces, la A1 quedaría aquí. Este va a tener unidades de metros sobre segundo al cuadrado, este eje. Entonces, aquí estaría A1. A2 vale 2, entonces estaría aquí. A3 vale 0.5, entonces estaría aquí, A3. Y A4 estaría aquí porque vale 1.5, este sería 4. Entonces el orden sería A3, A1, A4, A2, que corresponde a ¿qué inciso? Corresponde al inciso D. Otra vez con este. Pasemos al siguiente ejercicio. Un resorte
realiza 16 vibraciones en 44 segundos. Encontrar el periodo y la frecuencia de la vibración. Bueno, aquí hice un pequeño dibujo para ilustrar esto, porque dice que este resorte realiza 24 vibraciones, hace todas 16 vibraciones, perdón, estas 16 vibraciones en 44 segundos. Encontrar el periodo y la frecuencia de la vibración. En primer lugar, hay que definir qué es el periodo, que regularmente se representa como aquí lo vemos por T. T es igual a la cantidad de tiempo que le lleva al resorte en realizar un ciclo, entre los ciclos que realiza, ¿vale? O entre el número de ciclos. Aquí vemos que el delta T, bueno, el cambio en el tiempo en el que lleva estos ciclos es de 44 segundos, entonces hacemos 44 segundos entre el número de ciclos que lleva a cabo, que son 16 ciclos, ¿no? Muy bien, o vibraciones que aquí le llaman. Y esto es igual, 44 segundos entre 16 ciclos, es igual a 2.75 en unidades de segundos. Recuerda que las unidades como ciclos y radianes son unidades que son medio fluctuantes y que a veces suelen no escribirse aunque se entienden, ¿vale? Son de esos tipos de unidades raras. Y finalmente calculamos la frecuencia. De aquí ya sabemos que la respuesta correcta, ¿quién es? Es la D, ¿verdad? Muy bien. Pero hacemos la otra parte, que es calcular la frecuencia. La frecuencia de vibración es al contrario, es el número de ciclos que se dan en una unidad de tiempo. Ahora ves la diferencia. El periodo es qué tiempo le toma al resorte hacer un ciclo, y la frecuencia es cuántos ciclos se realizan por unidad de tiempo. O sea, el punto de vista cambia. Entonces hacemos esta división. Por eso es que a veces se le dice que esto es igual a 1 entre T, porque la perspectiva cambia. Y esto es igual a ¿cuánto? A 16 ciclos entre 44 segundos. ¿Y esto a cuánto es? Pues es 0.36, 1 entre S. Pero 1 entre S a veces se le llama como hertz, ¿verdad? Bueno, no a veces. Se le llama hertz o hertz nada más. 36 Hz, 0.36 Hz, entonces confirmamos que la respuesta correcta es la D. Sigamos. Un joven pesa 660 newtons en la superficie de la Tierra. Aquí ponemos al joven que pesa 600 newtons en la superficie, aquí está en la superficie de la Tierra, ¿vale? Este es el valor en realidad es el valor con el que la Tierra lo está jalando. Recuerda, ese es el valor de la fuerza con la que la Tierra lo jala, que es igual a m por su aceleración, que en este caso, al ser de la Tierra, es g, ¿verdad? Muy bien, aquí no pongo su carácter vectorial porque solamente nos interesa la magnitud. Entonces voy a omitir las magnitudes vectoriales o ponerles esto. Voy a quitarlos, de hecho. Luego, tomando en cuenta que aproximadamente la aceleración de la gravedad de la Luna es un sexto de la aceleración de la gravedad de la Tierra, o sea que si este chico ahora estuviera en la Luna, aquí, este chico estuviera jalado hacia acá. Por ejemplo, esta sería F de la Tierra vector, y ese sería F de la Tierra Luna. Sería jalado por una magnitud igual a m por su aceleración, que en este caso es g entre 6, porque es un sexto del de la Tierra. Muy bien. Ahora tenemos calcular la masa y el peso del joven en la superficie de la Luna. O sea que tenemos que calcular W y M aquí en la Luna. Muy bien. Considere la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra como 10 metros sobre segundo. O sea que vamos a considerar que G vale 10 metros sobre segundo al cuadrado para facilitar los cálculos. Entonces de aquí primero hay que calcular a quién, pues a W me parece que primero hay que calcular primero. ¿Por qué? Porque tenemos que la fuerza de la Luna, bueno, más bien nosotros que tenemos, además de todos estos datos, nosotros tenemos este dato que es muy importante, que la fuerza en la Tierra vale eso. Muy bien, entonces ponemos la fuerza de la Luna, que es igual a m por g entre 6. Pero nosotros podemos escribir esto como un sexto de m por g, ¿verdad? Y esto que es un sexto de mg, pero ¿qué es mg? Es en realidad ft, ¿verdad? F de la Tierra.
Muy bien, y este valor lo sustituimos porque sabemos que el valor de Ft es de 600 newtons, entonces podemos escribir 600 newtons entre 6 es el valor de la F, de la fuerza con la que jala la Tierra al joven. Y esto es igual a 100 newtons, que viene resultando ser el peso, ¿verdad? Muy bien, porque ese es el peso con el que lo jala. Muy bien, el peso que tendría este joven en la luna. Entonces, de ahí ya podemos eliminar, descartar el inciso A y el inciso B y nos quedamos con el C y el D. Muy bien, ahora calculemos su masa. Si ya sabemos que Fl, que es igual a mg entre 6, es igual a ¿cuánto? A 100 newtons, entonces, y sabemos que G vale 10 metros sobre segundo, entonces hay que despejar a M. M es igual a ¿qué? A 6, este lo pasamos de este lado, 6 por 100 newtons entre G. Y esto es igual a 6 por 100 newtons, que son 600 newtons, entre G, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo tomamos ese valor de aquí, y esto es igual, aquí cancelamos un 0 de arriba con un 0 de abajo, y tenemos 60 entre 1, que es igual a ¿cuánto? A 60, ¿verdad? 60. Y ahora los newtons son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, entre metros sobre segundo al cuadrado. Aquí cancelamos los metros sobre segundo al cuadrado que se cancelan con los de abajo y nos quedan que la masa vale 60 kilogramos, que pertenece a ¿cuál inciso? La respuesta correcta es el inciso C. Pasemos al siguiente ejercicio. Un automóvil cuya masa es de 2.500 kilogramos describe una curva de 100 metros de radio en una superficie de 36 kilómetros sobre hora. Bueno, entonces hay que hacer el dibujito. Un automóvil, aquí es una superficie curva, un automóvil cuya masa es de 2.500 kilogramos describe una curva de 100 metros, aquí están los 100 metros de radio, aquí está su radio, con una velocidad, aquí tenemos una velocidad lineal de 36 kilogramos sobre hora. Calcular la fuerza centrípeta aplicada a este móvil. Bueno, en primer lugar, la fuerza centrípeta, ¿por qué está dado? Aquí yo ya la escribí. La fuerza centrípeta está dado por menos m, la velocidad entre el radio. Aquí tenemos m, la velocidad y el radio. Solamente que esta, si te das cuenta, el radio nos lo dieron en metros y esta nos lo dieron en kilómetro por hora. ¿Cómo sé que convertir a qué? Pues lo sé porque la fuerza está expresada en newtons y los newtons son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, esta velocidad hay que convertirlo en términos de metros sobre segundo para que nos dé con el otro, con la unidad de tiempo, pues este término cuadrático. Bueno, entonces hay que hacer esto, ¿vale? Muy bien. Pues metamos las manos. Tenemos que 36 kilómetros por hora. Para quitar estas unidades de hora hay que multiplicar, como queremos quitar estas horas que están abajo, pues ponemos horas arriba. Y finalmente, como queremos dejarlo en unidades de segundo, lo ponemos abajo. Entonces tenemos una hora es igual a ¿cuánto? A 3.600 segundos. Y ahora para calcular, para cancelar, mejor dicho, a estos kilómetros, pues los ponemos abajo para que se cancelen. Y arriba que dejamos las unidades que queremos que se respeten, que son los metros. Y nosotros sabemos una relación que un kilómetro tiene 1000 metros, ¿verdad? Muy bien. Ahora simplemente hay que realizar estas operaciones que en principio se ven muy complicadas, pero date cuenta de algo. Estos dos ceros se pueden cancelar con dos ceros de acá. Muy bien, porque todas estas unidades están multiplicando. Por eso sé que se pueden cancelar, porque todas se están multiplicando. Ahora, estas unidades de aquí de kilómetros se van con estos kilómetros, horas se van con estas horas. Y nos quedan unidades de metros sobre segundo. Ahora, ¿qué valor? Pues aquí si te das cuenta quedó solamente un 36 porque se han quitado estos dos ceros. Y 36 entre 36 es igual a 1. Quedando solamente este 10 que está siendo multiplicado por 1 y dividido entre 1. Así es que no afecta su valor. Por lo tanto nos quedan 10 metros sobre segundo esta velocidad. Y ahora sí, calculamos, aquí voy a quitar esto. Calculamos cuánto vale esta fuerza centrífuga, que es igual a menos la masa, que vale 2.500 kilogramos, por la velocidad,
que es 10 metros sobre segundo, elevados al cuadrado, entre el valor de R, que vale 100 metros. Aquí si te das cuenta, nuevamente dos ceros de aquí se cancelan con dos ceros de acá, y te queda ¿qué? Te queda un menos 25 entre 1, que es 25, con unidades de kilogramo entre metro, que multiplica a 10 al cuadrado, que son 100 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues tenemos que realizar, bueno, tenemos que ver qué unidades se quedan, ¿verdad? Tenemos menos 25 por 100 es igual a 25 y le agregamos estos dos ceros. Esas son estrategias que poco a poco te van a ir facilitando que estos ejercicios los hagas en menor tiempo. Y cancelamos esta M, estos metros con un metro de acá, quedando las unidades de kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que justamente es un newton. Y entonces ya sabemos que la respuesta correcta a este menos quiere decir que es atractiva, o sea que la dirección es hacia acá, ¿vale? Eso nada más quiere decir ese menos. Muy bien, entonces la magnitud pertenece a 2500 newtons y que es la respuesta C. Pasamos al siguiente. Un físico experimental observa la trayectoria como función del tiempo de una caña araña que persigue a una mosca y la representa en un plano cartesiano. ¿Cuáles de los siguientes movimientos describió la mosca de 0 a T1, de T1 a T2 y de T2 a T3? Si te das cuenta, en este plano donde representó este comportamiento de estos dos animalitos están aquí. Aquí en el eje X puso al tiempo y en el eje Y puso a la posición. Este X en DT es la posición que depende del tiempo. Si te das cuenta aquí, si te das cuenta, el paso clave siempre es ver qué significan las líneas rectas. ¿Por qué? Aquí si te das cuenta, aquí está pasando el tiempo de un T1 a un T2, pero ¿qué está pasando con la posición? No está cambiando, ¿verdad? Está en la misma posición aunque pasa el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que está en reposo aquí. ¿Sí? Porque es justamente el reposo que no cambia su posición a lo largo del tiempo. Entonces, entre T1 y T2 hay un reposo, ¿verdad? Entonces, sabemos desde el principio que el inciso correcto es el inciso D y lo subrayamos. Pero veamos qué sucede con lo demás. Aquí, si te das cuenta, entre 0 y T1, a cada paso del tiempo hay un cambio en la posición, pero esto es de manera constante, ¿verdad? Estos cambios paulatinos de la posición en el tiempo se relacionan con una velocidad constante. Por lo tanto, aquí hay un movimiento rectilíneo uniforme, o sea que la velocidad se mantiene constante. Mientras que aquí hay un movimiento que es cambiante. Hay un cambio en la posición, pero es de manera cambiante, ¿verdad? Primero cambia mucho y después cambia en la posición muy poco. ¿Qué quiere decir esto? Que si primero cambias mucho y luego muy poco, quiere decir que estás desacelerando. Por lo tanto, hay un movimiento uniformemente acelerado. Muy bien. Entonces, ahí están los tips. Fíjate siempre en qué quieren decir estas líneas rectas. Y también fíjate si están midiendo T contra posición o T contra velocidad. Porque ahí el manejo y el análisis es medio diferente. Pero tú, con que tengas tus conceptos básicos, puedes llegar a la respuesta correcta. Dice el otro, ¿qué características tiene un flujo estacionario? En primer lugar, cuando dicen que algo es estacionario, quiere decir que no depende del tiempo, que no varía con el tiempo o que no es una función del tiempo. Por lo tanto, ahí está la clave. En el inciso A te dicen, en un punto situado en una línea de este flujo, la velocidad no cambia con el tiempo. Suena a que es, ¿verdad? Entonces, el inciso B es, el tiempo influye sobre la velocidad en un punto del flujo. Justamente eso es lo que no es, porque el tiempo no influye sobre la velocidad. El C es el número de Reynolds, no influye. Y eso pues no tiene mucho que ver porque el número de Reynolds afecta a la viscosidad. Debe ser un flujo no permanente. Pues ahí no permanente no nos dice mucho, ¿verdad? No nos dice nada en realidad de las propiedades físicas del flujo. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso A. Es algo que no depende del tiempo. Veamos que es relacionar el concepto con su modelo matemático. Aquí tenemos la presión. La presión es que, desde el punto conceptual, es fuerza entre área, ¿verdad? La fuerza ejercida sobre un área. Así es que desde ahí ya sabemos que el 1 va con el D.
Muy bien, entonces eliminamos al inciso C y al inciso D. Luego tenemos principio de Arquímedes, pues ¿qué nos dice? Que un objeto cuando se introduce en un fluido recibe una fuerza que es proporcional al volumen del fluido desplazado. Por lo tanto, está hablando de una fuerza y aquí sabemos que su expresión está dada por ρ, v, g. Y aquí está el volumen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el 4 va con el inciso A. Ahí no nos está ayudando mucho porque esta es el inciso A y el inciso B están 1A, 4A. Bueno, 1D, 4A. Veamos si podemos deducirlo con otro. Por otro lado, la presión hidrostática está relacionada con la altura o la profundidad a la cual está sumergido en el líquido y se le aumenta una presión cero debido a la presión atmosférica, es decir, esta presión que está aquí. Por lo tanto, podemos decir que el 2 va con el inciso C, ¿verdad? Entonces, aquí eliminamos la respuesta B y nos quedamos con el inciso A. Aquí de nuevo hay que cambiarle el color. Listo. Si te das cuenta, solamente nos ha quedado una última, que es que la presión barométrica que se mide justamente con un barómetro, es la presión en la superficie atmosférica. Por lo tanto, efectivamente va con el inciso B. Pasemos al siguiente ejercicio, ¿vale? Dice relacionar las definiciones con su concepto correspondiente. Aquí tenemos varios conceptos. Dice la ley de Coulomb, perdón, es aplicable a cargas de tipo. Si te das cuenta, la ley de Coulomb que nos dice que la fuerza entre dos cargas, estas cargas pueden ser positivas o negativas, es proporcional a la magnitud de estas cargas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, no podemos decir que solamente son aplicables a las cargas negativas, ¿verdad? No. Y Coulomb no tiene sentido esa respuesta, ni unidades, porque no nos está pidiendo nada de unidades. Entonces, solamente nos quedaría puntual. Y efectivamente, la fuerza de Coulomb está aplicada sobre cargas de ambos signos, positivas o negativas, pero puntuales. Muy bien. No densidades de carga. O sea, densidades quiere decir que cuando ya hay muchas cargas. Bueno, de alguna forma sí, porque se puede aplicar la ley de Coulomb una a una, que interactúa una a una. Pero imagínate si hay cantidades de 10 a la 23 partículas cargadas en uno, pues se utiliza otro tipo de cosas o recursos más eficientes. Pero bueno, esa ya es otra cosa. El punto es de que 1 va relacionada con el inciso D, por lo tanto quitamos al A y al C como respuestas correctas. Luego dice las unidades de la permitividad en el Sistema Internacional de Unidades para cualquier medio presente entre cargas eléctricas son. Ahí efectivamente creo que son las únicas son las únicas unidades que nos dan, entonces sabemos que es 2C, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el inciso correcto es el D. Pero ¿qué pasa con el resto, vale? Analicémosla también. Dice, es la unidad en el sistema internacional para la carga eléctrica. Evidentemente ese es el Coulomb, ¿verdad? Porque las unidades de carga se realizan en coulombs. De hecho está muy relacionada con la ley de Coulomb, así es que eso sería un tip bueno para ver cómo se relacionan las cargas con la ley de Coulomb, ¿vale? El último dice, el electrón tiene carga, pues negativa. El electrón tiene carga negativa y los protones tienen carga positiva. Muy bien, entonces es 4A. Muy bien, pasemos al siguiente. Una carga de menos 3 microcoulombs está situada a 0.1 metros de otra carga de más 3 microcoulombs. Determina la fuerza entre las dos cargas si K vale esto. En primer lugar, tenemos una carga aquí que vale menos 3 μc, bueno, microcoulombs, separadas una distancia de 0.1 metros de otra carga puntual que vale 3 microcoulombs, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos una carga negativa y aquí tenemos una carga positiva. ¿Qué esperas que suceda entre ellas? Que se atraigan, ¿verdad? La fuerza resultante entre las dos cargas o la fuerza con la que van a interactuar las dos cargas va a ser atractiva. Por lo tanto, desde ahí quitamos al inciso B y el inciso D como opciones de respuesta correcta. Y ahora sí, hay que hacer los cálculos, ¿vale? Entonces, la fuerza es igual a K por la multiplicación de ambas cargas entre la distancia que las separa al cuadrado.
Y esto es igual para el caso de F carga 1 y F carga, bueno, la de la 1 sobre la 2 igual a K, que vale 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que multiplica a Q1, que vale menos 3 mu c. Aquí sí hay que tomar su signo. ¿Por qué? Porque nos va a determinar si la fuerza es atractiva o repulsiva. Y la otra magnitud de la otra carga, entre R al cuadrado. Pero R, aquí error. Ten cuidado por andar hablando aquí, anotando. Me cometí un error. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí están hablando sobre coulombs, ¿no? Aquí y aquí yo estoy poniendo microcoulomb. Entonces lo que tendría que hacer sería poner menos 10, bueno, por 10 a la menos 6 coulombs, para que quedaran unidades de coulombs. Y aquí también más 3, en este caso por 10 a la menos 6 coulombs. Así ya podría cancelar, por ejemplo, bueno, entre, y 0.1 metros en realidad es ¿cuánto? 1 por 10 a la menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, todo en notación científica para que sea más rápido. ¿Y esto es igual a cuánto? Bueno, el signo negativo se pasa hacia enfrente. ¿Por qué? Porque más por menos por más es menos. Muy bien, ahora hacemos 3 por 3, 9. Por 9, 81, ¿verdad? Entonces queda 81. Que por 10, ¿a la qué? A la 9. Aquí aplicamos leyes de los exponentes. Tenemos 3 bases 10. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que sumarlas. 9 más menos 6 más menos 6. Muy bien. ¿Con unidades de qué? Aquí los coulombs se van con estos dos coulombs. Aquí hay unidades de metros, perdón, se me fue ponerlos, metros. Y aquí, estos metros de aquí, bueno, aquí tengo que hacer la división, mejor dicho. 1 al cuadrado es 1. Por 10 a la menos 1 por 2 es igual a ¿cuánto? A menos 2 metros al cuadrado. Muy bien. Y aquí nos quedan solamente unidades de newtons por metros al cuadrado. Aquí estos metros al cuadrado con estos metros al cuadrado se nos van. Y nos queda que esta fuerza es igual a menos 81 por 10. Bueno, entre 1, 81 entre 1, que es igual a 81, por 10 a la arriba que tenemos 9 menos 6. Menos 6, ¿cuánto es? Es 9 menos 6, es bueno, sería menos 3, ¿no? Porque sería 9 menos 12. Entonces sería menos 3 newtons. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña trampa porque aquí tienen la misma base. Entonces, de la ley de los exponentes, si eso está abajo, hay que restarlo. Entonces, restamos menos 2, ¿verdad? Aquí menos y menos es más. Por lo tanto, esto de arriba en realidad sería menos 3 más 2, que es igual a ¿cuánto? Bueno, con unidades de newtons, que es igual a 10 a la menos 1, ¿verdad? Con unidades de newtons. Por lo tanto, como es menos 1, aquí a partir de este punto hay que desplazarlo hacia acá una unidad. Por lo tanto, nos quedaría menos 8.1 newtons, que corresponde a ¿qué inciso? Al inciso A. Perdón por el sonido de fondo. Y ahí está. De modo atractivo, este menos solamente nos quiere decir eso, que es atractiva, que es una fuerza atractiva entre ambas cargas. Una máquina realiza un trabajo de 100 joules y en este trabajo su energía interna aumenta. Ordenar en forma ascendente el intercambio de energía total si la energía interna aumenta de acuerdo con los siguientes valores indicados. Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar de la segunda ley de Newton, de las leyes de la termodinámica, perdón, que el cambio en la energía interna es igual al calor Q menos el trabajo realizado. Muy bien, entonces de aquí nosotros sabemos que el W es el trabajo realizado. ¿Y eso cuánto mide? ¿Cuánto vale? 100 joules. Y ahora queremos ordenar de forma ascendente el intercambio de calor, es decir, queremos ordenar conforme a Q, por lo tanto hay que despejarla de esta expresión que tenemos que pasar a menos W del otro lado de la igualdad sumando. Por lo tanto, Q es igual a delta U o el delta en el cambio de energía interna más W. Pero W, ¿cuánto es? W, que es el trabajo, es igual a más 100 joules. Esta expresión, ¿qué quiere decir? Que mientras más energía interna,
mayor será el intercambio de calor. Por lo tanto, el orden sería en forma ascendente, pues el que tenga menor delta U al que tenga mayor delta U, ¿verdad? Por lo tanto, el orden sería 2, luego 1, luego 3, luego 5 y finalmente 4, que pertenece al inciso D. Aquí sí se ve el verde, es que lo pude haber dejado. El siguiente ejercicio es relacionar las cantidades de temperaturas con su equivalente. Aquí lo importante es tener en cuenta esto que les voy a poner acá. ¿Dónde son los ceros de cada una de las escalas y dónde tocan el 100 en cada una de las escalas? Así como cuál es la fórmula de su expresión de cómo se transforman o cuál es su equivalencia entre ellos. Bueno, aquí en primer lugar, si te das cuenta, el 0 Celsius le corresponde ¿a quién? A 273 grados Kelvin o a 32 grados Fahrenheit. Aquí solamente hay un 273 grados Kelvin. Por lo tanto, este 0 Kelvin solamente puede ir con este de acá, que es el 1. Entonces tenemos 1C. Por lo tanto, eliminamos las opciones de respuesta de aquí y de aquí. Ahora podemos seguir con la demás. Por ejemplo, aquí a los 100 grados, que tenemos que los 100 grados es igual a 373 y a 212, ¿verdad? Muy bien, entonces podemos hacer 100 es ¿a cuánto? 100 es a 373. Por eso es que es 4B. Entonces ya nos quedamos con el inciso B, ¿verdad? Entonces aquí ya elegimos este como el inciso correcto. Y corresponde totalmente porque este 100 va a corresponder el inciso B con este de acá, que es 212, ¿verdad? 212 grados Fahrenheit. Entonces ahí está bien. Aquí siento que hay un pequeño error porque la conversión no da, porque 25 grados centígrados, si tú lo metes en esta fórmula, te va a dar que es igual a 77 grados Fahrenheit, pero supongo que ahí se les fue. Sin embargo, con los otros, analizándolo el resto, puedes llegar a la respuesta correcta. Pasemos al siguiente ejercicio que está aquí. En el Sistema Internacional de Unidades, la relación es la unidad de capacitancia. Bueno, aquí te dejo la definición de capacitancia, que se expresa en el Sistema Internacional de Unidades en forma de Coulomb porque es carga, o la diferencia de carga, o la suma de carga, entre la diferencia de voltaje. Por lo tanto, las unidades son, aquí lo dice, Coulomb entre volt o por volt. Lo dicen por volt porque es por unidad de volt, que recibe el nombre de farad, se mide en faradios y que corresponde a ¿qué? Inciso. Muy bien, corresponde al inciso C. Pasemos al siguiente ejercicio. Esto solamente es conceptual y tú debes de tenerlo bien en claro, por eso es que lo debes de estudiar. Relacionar los conceptos de la expresión matemática correspondiente. Aquí, en primer lugar, debes de estudiar un poco de campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico, por ejemplo, la fuerza es igual a E por Q, ¿vale? Eso viene de estudiar campo eléctrico. De aquí se puede despejar que el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico es la fuerza entre la carga. Por lo tanto, la expresión que describe a la intensidad del campo eléctrico, o sea, 1, está relacionada con el inciso D. Este va con este. Y esto nos ayuda a descartar las opciones de respuesta C y D, que sabemos que no son correctas. Y luego sigue describir qué es la capacidad eléctrica. Recuerda que la capacidad eléctrica, que se representa por C, es igual a la carga total Q entre el potencial. Entonces, tenemos que 2 se relaciona con el inciso C. De ahí podemos deducir rápidamente que el inciso correcto es el inciso B. Sin embargo, sigamos analizando los demás. ¿Te parece?
Muy bien. Un faradio es una cantidad de medida, o sea, es una unidad de medida. ¿Y cuáles son estas unidades? Un faradio es igual a coulomb al cuadrado sobre joule. Es por eso que el inciso 3 se relaciona con el inciso B. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el inciso B no tiene ninguna igualdad y es porque no es una ecuación. El faradio es una unidad. Y seguimos por último con la fuerza gravitacional. Con esta. Sabemos que la fuerza gravitacional nos dice que la fuerza con la que se atrae la masa 1 debido a la masa 2 o la fuerza que siente la masa 1 debido a la presencia de la masa 2 es igual a la constante gravitacional G por el producto de las masas m1 m2 entre la distancia que hay entre ellas al cuadrado. Muy bien, y eso claramente pertenece al inciso A, por lo tanto 4 es A, y ya tenemos toda la respuesta del inciso B. Sigue la pregunta número 20, que es relacionar cada dispositivo con la expresión matemática que le corresponde. En este caso, primero inicia con aquel que es más sencillo. ¿A qué me refiero? Pues a la esfera aislada. Para responder fácilmente a ese tipo de expresiones, tú ya debiste de haber hecho o calculado la expresión matemática de las capacitancias de cada uno de estos dispositivos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Primero tenemos una esfera aislada, ¿verdad? Que está así. Luego está un condensador de placas paralelas. Aquí, por ejemplo, aquí están las placas paralelas, pero no están solas, o sea que aquí no hay vacío. Aquí, más bien, aquí hay un medio dieléctrico. No está un vacío ahí entre ambas capas, ¿no? Entonces, por eso voy a poner entre ambas capas un dieléctrico que está en azul. Mientras que en el inciso 3 está un condensador de placas paralelas, es decir, que tenemos pues las placas pero sin ningún medio dieléctrico entre ellas. Solamente hay el vacío entre ellas y está de esta forma. Finalmente está el capacitor esférico. Eso quiere decir que tenemos una esfera y dentro de esa esfera que es tridimensional tenemos otra esfera que está dentro. Voy a omitir esto. Está adentro, ¿vale? De aquí ya te puedes dar cuenta que para poder describirlo uno debe de tener un radio R1 y otro debe de tener un radio R2, ¿verdad? Naturalmente. Bueno, de aquí ya te puedes dar una idea más o menos sin hacer los cálculos que el capacitor esférico le corresponde el inciso C, porque es el único que tiene dos diferentes tipos de radio. Y tienes dos diferentes tipos de radio porque es un capacitor esférico. Por lo tanto, una esfera está cargada con un potencial positivo y la otra con un potencial negativo. Esto puede cambiar, ¿no? El positivo puede estar adentro y el negativo afuera. Y también estas pues están positivo, negativo, positivo, negativo. Bueno, a eso es a lo que se refiere. Entonces, de aquí directamente, porque para ser descrito necesitas dos radios, pues el 4 va con el C y de ahí podemos omitir aquellos que no tengan a 4C como respuesta, quedándonos solamente el inciso A o el inciso C. Ahora date cuenta de algo. Estos dos tipos de problemas casi son muy parecidos, ¿verdad? De hecho, la única diferencia que hay es que aquí hay un dieléctrico y este no tiene un dieléctrico. De estas expresiones que están aquí, ¿cuáles son muy parecidas y que no sean el C porque el C ya lo ocupamos? Son estas dos, ¿verdad? Muy bien. Si te das cuenta, la B es un poco más complicada porque tiene dos épsilon, ¿vale? Dos permitividades. ¿Eso qué te indica? Que está analizando que una pertenece a la permitividad del vacío, que es la epsilon 0, y la otra es de algún otro material, por lo que puedes suponer que este es de un dieléctrico y sin necesidad de hacer cuentas o de haberlo hecho, por simple lógica te puedes dar cuenta que el de dieléctrico va con el inciso B. Aquí lo voy a poner así para que lo veas. Va con el inciso B y que el condensador de placas paralelas sin dieléctrico va con el inciso A.
simplemente por este componente adicional dada por el dieléctrico, ¿vale? Y con esto ya nos vamos a poder quitar al inciso A de encima, que no es la respuesta correcta, y nos vamos a quedar con el inciso C. Finalmente, pues ya te puedes dar cuenta que la esfera aislada va con el inciso D y hay que marcarlo. Recuerda, siempre te voy a recomendar hacerlo de este modo, o sea, sin necesidad de aprendértelo, analizar las fórmulas, analizar cómo se ven y tratar de llegar a un resultado. Sin embargo, si puedes hacer todos esos ejercicios te van a ayudar mucho, porque vas a llegar más preparado al examen y también porque vas a poder ahorrarte todos estos pasos, ya que en tu examen de admisión, pues lo que hace falta es tiempo. Pasamos a la pregunta 21 que dice, la ley, ¿de qué ley se habla?, permite calcular el calor que genera una resistencia eléctrica. Sabemos nosotros de cuando tenemos una resistencia eléctrica, la voy a dibujar así. Por ahí, por esta resistencia que está construido por un metal o por un conductor, voy a ponerle en general un conductor, pues por ahí hace que cuando está conectada a una diferencia de potencial, pues hay una transmisión, bueno, hay una corriente, es decir, hay electrones que se están moviendo a través de esta resistencia, pero por la forma, esta resistencia está de esta forma. En realidad este es un modelo de cómo sería una resistencia para que veas que estos electrones tienen que ir arriba y abajo, ¿no? O sea, hace una resistencia, por eso se llaman así, o pone una resistencia al movimiento de estos electrones. ¿Y qué genera una resistencia de esos electrones? Pues produce calor. Produce calor. Cuando hay una disipación de energía, debido a que esta resistencia está ahí, pues tratando de que los electrones no pasen por él, pues genera pérdidas de energía en forma de calor. ¿Y esto qué lo describe? Pues lo describe la ley de Joule, así se le llama. La dispersión por calor está descrita por la ley de Joule. Entonces aquí el inciso correcto sería el inciso D. Por otro lado, si te das cuenta, Ohm no puede ser, porque la ley de Ohm nos dice cómo están relacionados el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente. Esto no puede ser. La ley de Gauss, aquí la ley de Gauss, recuerda que se aplica cuando tú tienes algún tipo de simetría esférica o cuando tú tienes una cosa aquí con carga eléctrica y tú puedes enredarla o bueno puedes aislarla, rodearla con alguna superficie gaussiana, pero no tiene ningún sentido aquí porque en realidad se aplica la ley de Gauss. ¿Permite calcular el calor? No, ¿verdad? No permite calcular el calor, permite calcular pues la carga, el campo eléctrico, pero no pues el calor que hay ahí. Y finalmente la ley de Newton no tiene nada que ver porque es una ley mecánica. Esta es una ley mecánica que no tiene nada que ver con lo que pasa en una resistencia. Y finalmente déjame ver si hay algo que te puede ayudar. Creo que lo hemos dicho todo. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. En el experimento de Ørsted, la aguja de la brújula se mueve, aquí cómo se mueve, cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor recto. Bueno, aquí hay que preguntarnos muchas cosas, ¿vale? En primer lugar, cuando tenemos un campo eléctrico y un campo magnético, recuerda que siempre se van propagando en una dirección que es K. Aquí me salen muy mal mis dibujos. Imagínate que este es el campo eléctrico, entonces el campo magnético, ¿cómo estaría? Estaría así, ¿verdad? Estaría sobre el eje, de tal forma que el campo eléctrico K y el campo magnético son perpendiculares, ¿verdad? Ahí está la clave, son perpendiculares. Por lo tanto, si tenemos aquí un circuito, imaginemos que tenemos así, no importa, un circuito básico. Y aquí ponemos nuestra brújula, aquí ponemos una brújula, déjame, la dibujé muy mal. Ahí está nuestra brújula norte-sur, supongamos. Ahí está. Entonces, cuando pasan los electrones, aquí hay una intensidad de corriente, ¿verdad? Aquí hay una resistencia, aquí hay una diferencia de potencial a la que está sometida. ¿Qué pasa? Aquí, al haber flujo de electrones,
¿qué sucede? En primer lugar, hay un campo eléctrico debido a que los electrones son partículas cargadas, entonces hay un campo eléctrico y por lo tanto, como hay una intensidad de corriente, recuerda por la ley de Biot-Savart que al haber una intensidad de corriente, pues estos generan campos. De hecho, la ley de Biot-Savart fue después de esto, porque esto fue un gran descubrimiento. Antes pensaban que no había relación entre campo eléctrico y campo magnético, pero ahora sabemos que esto no es correcto. Entonces lo que va a suceder es de que si el campo eléctrico va en esta dirección, entonces el campo magnético, ¿qué va a hacer? Pues siguiendo pues la ley de Biot-Savart vas a ver que va en esta dirección, es decir, que va perpendicular y por lo tanto la respuesta correcta es el inciso C. Cuando pasa en el experimento de Ornsted, cuando hay una corriente eléctrica por un conductor recto, o sea en esta parte de aquí por ejemplo, la aguja de la brújula se mueve perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica, es decir que después de que pasa esto, pues este imán o esta aguja se va a colocar así. Aquí va a estar el norte y aquí va a estar el sur. Muy bien, pasemos al siguiente. La luz tiene movimiento. ¿Qué tipo de movimiento tiene la luz? Pues nosotros ya vimos, de hecho vamos a hacer el mismo dibujito que está aquí, que vimos en la parte pasada. Aquí está el campo eléctrico, aquí está el campo magnético, suponiendo que está así. Aquí está el campo eléctrico y como está acá, está así, ¿verdad? Es decir que es una onda electromagnética. De hecho la luz es una onda electromagnética que suele abreviarse como OEM, ¿verdad? Muy bien, entonces en principio es un movimiento ondulatorio. ¿Ves cómo va subiendo y bajando? En términos del campo eléctrico va subiendo y bajando, ¿verdad? Y de hecho cuando nosotros pintamos un haz de luz, lo que hacemos es pintarlo de esta forma. Por lo tanto, si ves, es un movimiento ondulatorio. Ahora, ¿qué diferencias hay entre un movimiento ondulatorio y un movimiento circular? Un movimiento circular es así. Y claro, es periódico porque se repite, puede repetirse y puede... ¡Ay! Me quedó muy feo. Puede repetirse y puede estar así haciendo círculos, pero hace círculos. Ondulatorio más bien es así, nunca se cierra. ¿Ves cómo se prolonga? Se prolonga hasta infinito, lo voy a poner así. Mientras que esto es completamente cerrado. Por otro lado, un movimiento rectilíneo uniforme, pues es aquel que cumple las características de tener una velocidad constante, ¿verdad? Es así. Pero no caracteriza del todo este comportamiento oscilatorio que tiene la luz. Este puede tener un poco de aceleración por pasar por diferentes medios, no importa. Puede acelerar o desacelerar al pasar un medio más denso, pasar la luz a un medio más así menos denso, pero lo importante es que tiene este comportamiento de sube y baja, sube y baja, sube y baja, que es diferente, ya mencioné, a este movimiento circular. Entonces es diferente, ¿ves? Porque el movimiento rectilíneo uniforme no caracteriza del todo bien a la luz. Y por otro lado, el rectilíneo acelerado, pues podría también rectilíneo acelerado, voy a poner así, movimiento rectilíneo acelerado, no es del todo rectilíneo. Ya vimos que el rectilíneo no caracteriza esto. ¿Por qué? Porque es como si la partícula no estuviera haciendo, por ejemplo aquí, imaginemos que tenemos una particulita aquí, la particulita se va a mover así. Con el paso del tiempo se va a mover así. Está en sube y baja. Mientras que en un rectilíneo iría así. ¿Sí me entiendes la diferencia? Muy bien, entonces si es rectilíneo, independientemente de que sea pues de velocidad constante o de velocidad variable o acelerado, no describen un movimiento ondulatorio. Por lo tanto, después de toda esta argumentación, que espero que te haya ayudado a saber por qué, nos vamos con la respuesta del inciso A. Pasamos al ejercicio 24. La conexión en paralelo de pilas nos ayuda a aumentar. ¿Aumentar qué?
Pues analicemos primero cómo es una conexión en paralelo de pilas. Bueno, por definición en paralelo significa que todas las resistencias están en una misma diferencia de potencial. Es decir, que si aquí tengo una resistencia, aquí tengo otra resistencia, las dos, las 3, las 4, las 5 y las 6 resistencias se encuentran a una misma diferencia de potencial. Quiere decir que si aquí aplico un potencial positivo y negativo, si te das cuenta, todas están a este mismo potencial, ¿vale? Todas. Esa es una diferencia crucial y de hecho es la definición de resistencias en paralelo, a diferencia de una resistencia en serie, que lo voy a poner aquí, por ejemplo, en serie. Si te das cuenta, no todas están a una misma... Ay, mi serie se me hace muy fea, pero bueno. Aquí está un potencial positivo y aquí está uno negativo. Puedes ver que no, que en principio tú dirías, este no es su potencial, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque ya vimos que la resistencia ofrece una resistencia y también dominada por la ley de Ohm, ¿no? Entonces de aquí a acá hay una caída de potencial que lo describe la ley de Ohm. De acá a acá hay una caída de potencial descrita o asociada con este B1. Luego aquí al potencial que está aquí no es el mismo con el que entró porque hubo una caída de potencial. Y luego cuando pasa a esta otra resistencia, aquí hay nuevamente otra caída de potencial. Así es que este potencial que hay aquí no es el mismo que el que hay aquí, ni es el mismo que hay aquí, ni será el mismo que habrá aquí, ni será este con el que se sale, ¿vale? ¿Sí entendemos la diferencia? Mientras que aquí todas empiezan en una diferencia, en una más, y todas terminan en una menos, y están a la misma diferencia de potencial por eso. Entonces veamos qué permite aumentar. ¿Qué nos permite aumentar? Si te das cuenta, la corriente eléctrica está dada por el número de electrones. Cuando tú tienes unos electrones aquí, y esta resistencia o este sistema en paralelo ayuda a dividir esta intensidad de corriente en diferentes caminos, no a aumentar, sino a dividir. Entonces la corriente eléctrica no puede ser una opción correcta. Ahora, a elevar la temperatura, pues de alguna parte, pues sí podría ayudar a aumentar la temperatura. La conexión en paralelo de pilas, ¿por qué? Porque aquí hay efecto Joule, aquí hay un calor asociado Q1, aquí hay otro calor asociado Q2 y así sucesivamente con todas estas. Sin embargo, tiene el mismo efecto que en las resistencias, ¿no? Aquí hay un calor asociado por esta resistencia, aquí hay un calor asociado por esta otra resistencia y así sucesivamente. Sí, puede aumentar la temperatura. Sin embargo, no es algo que caracterice a una conexión en paralelo. ¿Por qué? Porque también lo tiene la resistencia en serie. No tocamos a la temperatura y nos pasamos al siguiente inciso para analizarlo, que es la resistencia. ¿Cómo es la forma de la resistencia total en un circuito en paralelo? Pues está dado por una resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias, ¿verdad? Está así y así hasta que llega, por ejemplo en este caso, a las 7, a las 6. Bueno, pues si te das cuenta aquí no aumenta tan rápido como lo hace en una resistencia total que esté en un circuito en serie, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos R1 más R2, aquí las resistencias crecen más rápido. Bueno, aquí en este caso va hasta R4. Sí, ¿verdad? Crecen mucho más rápido, entonces no sería una posible opción de respuesta correcta. Y finalmente el voltaje. ¿Qué pasa con el voltaje? Aquí si te das cuenta, hay un voltaje de aquí a acá, es lo que ya habíamos dicho. Hay un voltaje, pero en los circuitos en paralelo los voltajes de aquí y de acá 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 son los mismos, mientras que el voltaje en paralelo, en serie, perdón, sería la suma de todos los voltajes. Muy bien, entonces en realidad no ayuda a aumentar el voltaje de hecho lo tiene constante. Muy bien, entonces lo único que ayuda a aumentar es la temperatura, que pertenece al inciso B. ¿Cómo vas? ¿Está cansado, verdad? Sin embargo, no te preocupes, ya casi terminamos, así es que tú espera un poquito más, que esto va a seguir y vas a aprender mucho y ya casi termina. Bueno, la pregunta 25 dice, en un imán las líneas de campo magnético, ¿cómo son? No tienen dirección,
van del polo norte al polo sur, van del polo sur al polo norte, se dirigen solo de polos opuestos. Bueno, vamos a analizar cómo es un imán. Aquí en un imán, aquí tenemos una parte, un polo negativo y un polo sur, un polo positivo, perdón, y un polo sur negativo. Entonces, por convención, bueno, en realidad las líneas del campo magnético sin poner etiquetas harían esta forma. Son cerradas. Aquí va así, va como un riñoncito. Va así y va así. Y luego en un extremo ya no se alcanzan a cerrar, pero no es que no se alcancen a cerrar, sino que se cierran pues muy así, ¿no? Y no los voy a dibujar. Se ven así. Hasta que en un extremo estas sí no se alcanzan a cerrar. ¿Por qué? Porque se cierran en infinito. Sale por aquí y regresa por acá. Ahí está la clave. Por convención, aunque se vio experimentalmente que tienen esta forma el campo magnético y el campo eléctrico, pues se tiene por convención lo siguiente. Se determinó que el campo magnético sale del polo norte y llega al polo sur. Por ejemplo, esta que se cierra en infinito sale de aquí y en algún momento en infinito regresa acá. ¿Vale? Se cierra acá su línea de campo. Sale de aquí para acá y llega al polo sur. ¿Vale? Sale de aquí y llega al polo sur. Y esta misma dirección tienen el resto de las líneas de campo. Por lo tanto, no tiene dirección, eso es incorrecto. Sí tiene dirección y tiene una sola dirección, ¿verdad? Que es de norte a sur, que es justamente lo que dice en el inciso B. El inciso C dice todo lo contrario, que va de sur a norte, pero no, la convención es de norte a sur, no así. Y se dirige solo de polos opuestos, o sea, solo de aquí a acá. No, ya vimos que no solamente de acá a acá, sino que es todo un conjunto de líneas de campo que salen del norte y llegan al sur. Muy bien, pasemos al siguiente. Calcular la rapidez de las ondas sonoras en el aire a partir de esta ecuación. Si la temperatura es de 30 Kelvin, la masa molar del aire tiene este valor y la razón de capacidades caloríficas es de Y igual a 2. Considerar la R de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero copiemos la expresión. V, que es la velocidad o rapidez de las ondas sonoras, es igual a la raíz cuadrada de esta gamma, que tiene que ver con la capacidad calorífica, por este R T entre M. Entonces hay que sustituir. La velocidad o rapidez, en este caso, es que la velocidad es un vector. A veces se mal llama velocidad, pero en realidad es una rapidez. Es igual a la raíz cuadrada de gamma, que vale 2, por el valor de R, que ahí se dijo que vale 8 joules sobre mol. Aquí déjame ponerlo en forma de fracción para que nos sea más fácil verlas, cómo se van a cancelar o cómo se van a manejar estas unidades. Y por T, ¿cuánto vale T? La T, si te das cuenta de ahí, pues vale como 300 Kelvin entre la masa, que vale 30 por 10 a la menos 3 kilogramo sobre mol. Muy bien. Entonces solamente hay que realizar esta cuenta que está aquí. Si te das cuenta, acá podemos cancelar, como todo está multiplicándose, podemos cancelar este 30 con 300, en realidad es 30 por 10, ¿verdad? Entonces cancelamos ese 30 con este otro 30 que está acá. Y de hecho también podemos cancelar las unidades de Kelvin, este con este otro de acá. Y nos queda que la rapidez es igual a la raíz cuadrada de 2 por 8, que es 16, que multiplica a 10, con unidades de joule entre mol, entre 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Así. Ahora aplicamos que V, bueno, las leyes de los exponentes. La rapidez es igual a 16 por 10, ¿cuánto es? Es 160, ¿verdad? 160.
y este pasa de este lado de la igualdad con un exponente positivo, es decir, con más 3, así de esta manera. ¿Con qué unidades? Aquí no lo voy a cerrar. ¿Sí? ¿Con qué unidades? Pues aquí aplicando la ley del sándwich, los joules se multiplican con los mol y se quedan arriba entre mol con kilogramos que se quedan abajo, ¿vale? Este por este va abajo. Entonces ya aquí ya hacemos, pues hay que, por ejemplo, cancelamos los mol, quedan de esa forma, y ahora hay que abrir a los joules, es decir, tenemos que ver cómo son, o sea, un joule es igual a newton por metro y un newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que está multiplicada por los metros. Entonces, si dividimos esto entre los kilogramos, bueno, no lo voy a hacer aquí. Escribamos aquí escribámoslo mejor acá. La rapidez entonces es la raíz cuadrada de 16 y este 0, aquí hay un punto, lo voy a recordar de este lado, y al hacerlo, este va a aumentar un exponente a 4, ¿vale? Y esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, que otra vez, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por metro, que está dividiéndose por kilogramo, que es este kilogramo que está acá. Entonces, ahora sí, se cancelan los kilogramos y queda que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 16, pero 16 es 4 al cuadrado por 10 a la 4, con unidades de metros al cuadrado entre segundos al cuadrado, ¿verdad? Perfecto. Ahora tenemos que simplificar. Date cuenta cómo podemos escribirlo de esta manera. Vamos a separar la raíz como la raíz cuadrada de 4 al cuadrado por la raíz cuadrada de 10 a la 4 por la raíz cuadrada de m entre s al cuadrado. Muy bien. Aquí, como son operaciones contrarias, se cancelan. Lo mismo pasa aquí. Al ser operaciones contrarias, aquí hay un 2 que nos lo escribí y se entiende que hay un 2, se cancelan. Por eso queda 4 por, aplicando las leyes de los exponentes, queda 10, 4 entre 2, con unidades de metros sobre segundo. Y esto es igual a 4 por 10, 4 entre 2 es igual a 2, con unidades de metros sobre segundo. ¿Y que a qué inciso pertenecen? Muy bien, pertenecen al inciso C. Entonces déjame poner el inciso C como respuesta correcta. Sigamos con el 27. Dice él, es el ángulo entre la aguja de una brújula y la horizontal. Y las posibles opciones de respuesta son las siguientes: de inclinación magnética, de declinación, comprendido y crítico. Veamos cada una de estas opciones. La primera es inclinación magnética y se define, vamos a escribirlo, como es el ángulo que forma el campo magnético terrestre con el plano horizontal tangente a la superficie de la Tierra. Ahora anotemos lo que es el ángulo de declinación. Y es que el ángulo de declinación es el ángulo comprendido entre el norte magnético local y el norte verdadero o geográfico. Aquí date cuenta en primer lugar que no menciona nada la horizontal, ¿vale? Ahora aquí te voy a poner un dibujito que está aquí. Aquí puedes ver cómo está el ángulo de declinación, ¿verdad?
Aquí está esta brújula que nos indica el norte magnético y el norte verdadero geográfico. Bueno, aquí está el norte, imaginemos aquí. Y el norte magnético está el norte geográfico está de esta forma y este sería el ángulo de declinación magnética. Mientras que el ángulo de inclinación magnética sería que tenemos aquí, por ejemplo, una brújula. Tenemos aquí una brújula en la Tierra. Está notando, lo voy a dibujar bien. Está así, ¿vale? Aquí apunta al norte, recuerda que el norte coincide con el norte, el sur, así. Y aquí tenemos nuestra esfera terrestre. En este caso es el ángulo que forma este con la horizontal tangente a la superficie de la Tierra. O sea que aquí está una tangente y sería el ángulo que forma de aquí con este de acá. Suena más a que es eso, ¿verdad? Porque nosotros queremos el ángulo de la aguja de una brújula y la horizontal. Es decir, el plano horizontal tangente a la superficie de la Tierra. Por lo tanto, sería el inciso B. ¿Por qué no agarro el inciso C? Porque es medio raro que te den como el ángulo comprendido. No es como tal, el ángulo comprendido puede ser un ángulo comprendido entre dos segmentos de recta, entre cualquiera dos rectas que se crucen, ¿no? Incluso este es un ángulo comprendido, este también es un ángulo comprendido y el ángulo crítico no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Pasemos al siguiente. La máquina que transforma energía eléctrica en energía mecánica es... Bueno, aquí hay que irnos a las definiciones. Primero vamos a ver el inciso A, que es un generador eléctrico. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica, voy a poner así, una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos. Muy bien. O sea, sería como esta batería que hace que en los circuitos mantiene la diferencia de potencial para que esto se dé. También podría ponerle como así, una diferencia de potencial. Bueno, ahora veamos el inciso B. El inciso B es el motor eléctrico. ¿Y a qué se le llama motor eléctrico? Se le llama a aquel dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, por definición. O sea, es algo como de este estilo, algo que viene en los juguetes. Si los has desarmado y ver cómo funcionan los cochecitos, pues vas a ver que tienen este tipo de motor eléctrico. Aquí este cosito va girando y va produciéndose que van a ir moviéndose las cosas. Y es que está a partir de energía eléctrica, de pilas o de que esté conectado a algo, se genera una energía mecánica porque mueve las cosas, ¿vale? Entonces, esa sería nuestra respuesta correcta. Es la máquina que transforma energía eléctrica en energía mecánica y lo encerramos como la respuesta correcta. Y solamente por no dejar, veamos lo que es un transformador. Un transformador, lo voy a poner con C, es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico. Un transformador en la vida real se va a ver aquí esquemáticamente de este tipo. Es como una especie de bobina que aumenta o disminuye según el número de vueltas que se dé, pues el potencial de entrada y devuelve un potencial de salida. Aumenta o disminuye en ese sentido la tensión, por lo tanto tampoco es lo que estábamos buscando. Y finalmente un interruptor pues es un simple switch. Si está prendido el switch, funciona el circuito eléctrico, está cerrado, aquí está el interruptor. Si está cerrado, pues puede pasar la energía de aquí a acá. Pero si no está cerrado, pues entonces pues ahí el circuito no está cerrado y no pueden pasar los electrones de un lado a otro.
Así es que, bueno, la respuesta correcta es el motor eléctrico. Pasemos al siguiente. Amigos, ya vamos en la pregunta número 29, no te preocupes, vamos a terminar. Nada más doy un pequeño aviso. No se te olvide dejarnos los comentarios de qué cosas estás aprendiendo bien y qué cosas se te están quedando con duda para que podamos responderte. También no se te olvide activar la campanita y por supuesto esto incluye suscribirte a nuestro canal para que así puedas seguir aprendiendo matemáticas con nosotros. Y por supuesto déjanos like y si puedes compártelo con todos tus amigos que van a entrar al IPN o que simplemente quieran aprender matemáticas. Bueno, o en este caso física. Sigamos con el ejercicio 29 que dice: Ørsted descubrió que al circular corriente eléctrica en un conductor se produce campo. Bueno, aquí inmediatamente tienes que recordar un poco de la ley de Biot-Savart o inducción magnética. Aquí tenemos, por ejemplo, una intensidad de corriente que se va moviendo. Entonces, por la ley de Biot-Savart sabemos que una corriente moviéndose, ¿qué genera? Genera un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces aquí un campo magnético, perdón. Genera un campo magnético. ¿Esto qué implica? Que campos eléctricos que cambian en el tiempo producen campos magnéticos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Antes, como te había mencionado anteriormente, se pensaba que los campos eléctricos y magnéticos no estaban relacionados, pero ahora sabemos que no. Y de hecho no tiene mucho sentido porque una corriente eléctrica no puede generar un campo gravitacional. Atraería la masa, ¿no? Así al aprender algún tipo de corriente de circuito eléctrico atraería a cualquier superficie, a cualquier masa independientemente si es cargada o no. Tampoco, bueno, puede ser un campo eléctrico porque de hecho ya hay un campo eléctrico que está ahí. Hay algunas sutilezas sobre campos eléctricos, pero la omitiré por ahora porque un campo eléctrico se autoproduce, por así decirlo, se autoalimenta. O sea, un campo eléctrico en algún momento va a producir más campo eléctrico, pero eso es unos detalles que ahorita no vienen al caso. Y finalmente un campo neutro ni siquiera está definido. Pasemos a la pregunta 30. Dice, en la ley de Biot-Savart se relaciona el campo magnético en un conductor de longitud infinitesimal. Y es justamente lo que acabamos de ver. Tenemos un conductor infinitesimal. Bueno, aquí de hecho les puse un dibujito. Tenemos un conductor infinitesimal, va corriendo una intensidad de corriente a través de esto y ¿qué se genera? Se genera un campo magnético, ¿verdad? Dada por esto. Es decir, una intensidad de corriente genera a la larga un campo magnético. Y en términos generales, la ley de Biot-Savart relaciona los campos magnéticos con las corrientes que los crean. Muy bien, entonces ya sabemos de manera muy puntualizada que la respuesta correcta es el inciso C. ¿Vale? Muy bien, pasemos al siguiente. El 31. Aquí hay que investigar qué dispositivo es. Un tal es un dispositivo que sirve para medir corriente. Bueno, aquí el nombre dice mucho. Por las unidades. Un voltímetro obviamente va a medir volts y los volts son las unidades de la diferencia de potencial. Un electroscopio nos va a decir cómo está comportándose las ondas electromagnéticas. ¿Vale? Un amperímetro nos va a dar información sobre los amperes, que son las unidades de ¿quién? De la corriente eléctrica. Y un ohmmetro nos va a dar información o va a medir ohms. Voy a escribir así. Ohms. ¿Y qué miden los ohms? Son las unidades de la resistencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues es el inciso C. Los amperes o el amperímetro. Un amperímetro es un dispositivo que sirve para medir corrientes eléctricas y que mide amperes.
La 32 dice determinar la resistencia equivalente del circuito y la corriente en el resistor 2. Bueno, en principio el circuito se ve muy rebuscado, pero no lo es. Mira, fíjate cómo de la pila aquí va saliendo la resistencia 2, ¿vale? Después de aquí, todo este nodo, en realidad es todo esto de acá. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna resistencia. ¿Recuerdas lo que habíamos hecho con las resistencias en paralelo? En realidad aquí, todo esto tiene la misma diferencia de potencial. Es decir, esta diferencia de potencial es el mismo que esta diferencia de potencial. Por otro lado, pues ya cuando está aquí, va apareciendo esta resistencia, y en este punto, si te das cuenta, después de esta pila aquí no hay nada. Por lo tanto, todo esto está a una misma diferencia de potencial, todo esto de acá. Quiere decir que este punto y este punto están en una misma diferencia de potencial, y por definición, si estas dos resistencias están a una misma diferencia potencial, quiere decir que son paralelas, y por lo tanto lo podemos dibujar de esta forma. Ay, me salió muy feo. Así, esta es la resistencia R1 y acá está la resistencia R3 para que se vea más bonito. Estaría así, ¿vale? En realidad hemos pasado esta de este lado. Y como la hemos pasado de ese lado y comparten el mismo nodo, aquí va a estar la resistencia número 2, que está conectada a su vez a esta pila, ¿vale? De esta forma. Entonces, aquí esta sale, que es esto, luego va a tocar estos dos puntos de las dos resistencias, es decir, este punto y este punto, va a irse por dos diferentes caminos la corriente, esta y se van a encontrar estas dos corrientes para irse acá. Es decir, se encuentran estas dos corrientes para juntas irse a la pila. ¿Ves cómo es semejante? Pues ahora hagamos los cálculos. La R3 vale 1 ohm y la resistencia 1 vale 1 ohm. La resistencia 2 vale 2 ohm y la pila da una diferencia potencial de 9 ohms. Entonces, para determinar la resistencia equivalente del circuito, primero hay que calcular la resistencia que hay entre estos dos. ¿Para qué? Para transformar esto en un circuito equivalente de la forma que aquí esté esta pila. Aquí está la resistencia que vamos a calcular, que la vamos a llamar R4, y aquí está la resistencia 2, y se cierre, quedando este sistema, ¿verdad? Entonces hay que calcular el valor de R4. Y sabemos que este valor de R4, el inverso, es igual a la suma de los inversos de las otras dos resistencias que lo componen, es decir, así. Pero la resistencia 1 vale ¿cuánto? Vale 1 ohm, entonces quedaría así, más el valor de la resistencia 3, que ¿cuánto vale? Vale 1 ohm también, entonces estaría de esta forma. Si te das cuenta, 1 entre 1 ohm más 1 entre 1 ohm, ambos tienen denominador común de 1 ohm, y 1 más 1 es igual a 2, ¿vale? Quedaría de esa manera. Y ahora, por la propiedad de las proporciones, podemos invertir la proporción, es decir, cambiar los denominadores a los numeradores y los numeradores a los denominadores, obteniendo que R4 entre 1 es igual a 1 ohm entre 2. Pero R4 entre 1 en realidad es R4. Y 1 ohm entre 2 en realidad es un medio ohm. Y así sería el valor de R4. Sin embargo, queremos calcular el valor de la resistencia total. Por lo tanto, tenemos que construir otro circuito equivalente que ahora solamente tenga a la pila y que tenga una resistencia, que esta la vamos a llamar resistencia total. Para ello hay que sumar estas dos resistencias. Y como estas dos resistencias ya están en serie, ¿qué tenemos que hacer? Pues sumar, para calcular la resistencia total, hay que sumar la resistencia 2 más la resistencia 4. La resistencia 2 vale 2 ohm y la resistencia 4 vale un medio de ohm, o sea 0.5 ohm. Y 2 más 0.5 ohm es 2.5 ohm.
Y ese es el valor de la resistencia total, que es equivalente a este circuito, ¿vale? Y que corresponde al inciso D, ya sin tener que realizar cuánto vale la corriente en el resistor 2, ya sabemos que esa es la respuesta correcta. Sigue este ejercicio que es el 33, que dice: se tienen 4 resistencias eléctricas de igual valor R. Por eso es que todas tienen R, porque valen lo mismo. De tal forma que se realizan 5 arreglos distintos con ellas, como se indica en las 5 figuras a continuación. Se realizan estos 5 arreglos, ¿verdad? Y aquí les faltó preguntar qué es lo que quieren que ordenemos o cómo es que los ordenemos. Por eso es que no tiene ningún sentido pues realizar este ejercicio, porque se les olvidó indicar cuál es la pregunta, porque no sabemos cómo ordenarlas, ¿verdad? Bueno, entonces solamente analicémoslas. Estas son 4 resistencias que están en serie. Están en serie, ¿verdad? Porque de aquí a acá la intensidad de corriente o los electrones van yéndose aquí continuamente. Mientras que estas, aunque tienen otra configuración, también están en paralelo. ¿Por qué? Porque todas estas líneas están a una potencial y todos estos están a otro potencial y todas están a esta misma diferencia de potencial, ¿vale? Entonces estas están en paralelo. Luego sigue la configuración del 3. Si te das cuenta, esta es una resistencia, son 2 resistencias en paralelo y estas son 2 resistencias en paralelo entre sí. De tal forma que esto sería un circuito equivalente, pues esta más esta. Es decir, esta sería la suma de hacer, voy a ponerle R' y R bi'prima. Me falta una prima aquí. Esta R' es el resultado de sumar estas como con la expresión de las paralelas, es decir, que 1 entre R' va a ser igual a 1 entre R más 1 entre R, ¿vale? Mientras que estas también va a tener la misma forma y de hecho van a tener el mismo valor, R' y R bi'prima. Y al final lo que tienes que hacer es sumar estas 2 resistencias. Ahora tenemos en el 4 estas 2 resistencias están en paralelo y luego estas están en serie con esta. La resistencia total que salga de aquí, o la resistencia equivalente que salga de aquí, va a estar en serie con estas otras 2 resistencias. Y aquí va a pasar algo semejante. Esta resistencia va a estar en serie con la resistencia total que salga de la suma de estas 3 resistencias que están en paralelo. Y no podemos hacer otra cosa porque no nos han dicho la pregunta. Sigamos con la 34, que es identificar el resistor que presenta menor corriente cuando la fuente alimenta con 1 amper. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer primero es analizar el circuito. Si te das cuenta, aquí ocurre algo semejante. Aquí está nuestra pila, aquí hay una resistencia que nos provoca una caída de potencial. Y todas estas resistencias, esta y estas, comparten la misma diferencia de potencial, igual que acá, todas comparten la misma diferencia de potencial. Por lo tanto, este circuito es equivalente a este otro. Aquí tenemos la resistencia esa, que es el R2, y aquí tenemos la resistencia 1, que está en paralelo con la resistencia 3, que está en paralelo con la resistencia 4, ¿verdad? Resistencia 2, resistencia 3, resistencia 1, no importa el orden, resistencia 4. Bueno, la resistencia 2 tiene 22 ohm, la resistencia 3 tiene un valor de 120 ohm, la resistencia 1 tiene un valor de 10 ohm y la resistencia 4 de 100 ohm. Ahora, para saber el resistor que presenta menor corriente eléctrica, cuando la fuente alimenta con 1 amper, hay que analizar el circuito. ¿Por qué? Porque aquí observa cómo aquí hay una corriente eléctrica que sale, ¿vale? Tenemos una corriente eléctrica que sale. Cuando llega aquí, en este nodo, que en realidad es todo este nodo, va a dividirse en 3 caminos. 1,
2 y 3 caminos, ¿vale? Y va a llegar cuando ya atraviesa estas 3 resistencias, va a juntarse y va a irse toda aquí. ¿Qué nos dice esto? Que la resistencia 2 tiene la mayor cantidad de corriente eléctrica, por lo tanto, podemos quitar esta opción de respuesta. La resistencia 2 no es. Ahora, la ley de Ohm nos dice que el valor de la diferencia potencial es igual a la multiplicación de la resistencia por la intensidad de corriente, ¿vale? Y ahora despejamos al valor que queremos saber, que es la resistencia, pasando a la corriente eléctrica al otro lado de la igualdad, dividiendo, y nos queda de esta manera. Ahora observa cómo dice que en la guía que la fuente alimenta con 1 amper. Aquí claramente se han equivocado en las unidades porque debería de decir 1 ohm. Las fuentes alimentan con ohms, con una diferencia de potencial. Por lo tanto, tenemos aquí que todas las resistencias tienen un voltaje fijo. Todas tienen un voltaje fijo. Entonces, ¿qué es en lo que nos debemos de fijar para ver cuál es aquella resistencia que tiene menor corriente? Pues va a tener menor corriente, R va a ser la menor, dada una diferencia de potencial fija, cuando la intensidad de corriente sea la mayor, porque son inversamente proporcionales, ¿verdad? Está aquí. Entonces, si nosotros queremos saber el resistor que presenta la menor corriente, o sea, la menor corriente, lo inverso, debemos encontrar aquel que tenga la mayor resistencia. ¿Vieron? Como son inversamente proporcionales, la intensidad más pequeña va ligada a una resistencia más grande. Y entonces llegamos a la conclusión que la resistencia que buscamos es la resistencia 3, porque es la más grande con 120 ohms. Seguimos con la última pregunta que dice: se conectan bombillas con la calibración de voltaje mostrada en el circuito. ¿Qué corriente debe liberar la fuente de voltaje? Observa cómo aquí estas resistencias que están poniendo aquí, o bombillas, en realidad te están dando no el valor de esta resistencia, sino el valor de la potencia eléctrica, porque las unidades están en watts. Y los watts son las unidades de la potencia eléctrica. En el caso para sumar potencias eléctricas en serie y en paralelo, en ambas, la forma para hacerlo es que la potencia total es igual a la suma de las potencias. Es decir, que las podemos tratar todas solamente sumándolo. Entonces, la potencia de 60 watts más la de 100 watts más la de 40 watts más la de 15 watts. ¿Y cuánto es el valor de esta suma de las potencias? Bueno, aquí nada más dejo una nota. La potencia total es la suma de las potencias en serie y en paralelo. Muy bien, no importa si están en serie o en paralelo, solamente se suman. ¿Y cuánto es esto? Pues tenemos que 60 más 100 es 160, más 40 es 200, más 15 es 215 watts. Entonces aquí tenemos 215 watts. Y ahora, ¿cómo podemos obtener, teniendo la potencia, el valor de la corriente que libera la fuente, que vale 120 volts? Pues fácil, porque sabemos que la potencia eléctrica es igual a la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. Y aplicando la ley de Ohm, sabemos que el voltaje V es igual al valor de la resistencia por I. Por lo tanto, I va a ser igual al valor de esta diferencia potencial entre R, y lo sustituimos acá arriba. Entonces tenemos resistencia por el valor de la intensidad, que es el voltaje entre la resistencia elevado al cuadrado, y tenemos entonces que la resistencia por voltaje al cuadrado entre R al cuadrado, que es la resistencia. Cancelamos una de estas resistencias con y nos queda finalmente que la potencia es igual a la diferencia potencial al cuadrado entre la resistencia.
Y esto, o también se puede escribir de esta forma. Si de aquí, en lugar de despejar ahí, despejamos a R, ¿cómo se obtiene? Que es voltaje entre intensidad, ¿verdad? Y al sustituir aquí, ¿qué quedaría? Pues quedaría, al sustituir en esto el valor de la resistencia, quedaría que la potencia sería igual al voltaje entre la intensidad por I al cuadrado. Voltaje, intensidad al cuadrado entre I, se cancela una intensidad de corriente y queda solamente voltaje por intensidad, y aquí ya está relacionado. A esto simplemente lo hice para que veas cómo puedes jugar con la definición de potencia eléctrica para poner en términos de encontrar estas dos relaciones por medio de la ley de Ohm. Aquí déjame borrar las cosas adicionales que puse, por ejemplo esto, también esas partes que están aquí, y igual que ya no lo ocupamos, ¿vale? Entonces hay que utilizar esta última relación que incluye a la potencia que ya sabemos al voltaje para calcular la intensidad de corriente. Tenemos que la potencia es igual a voltaje por intensidad. Eso quiere decir que para despejar la intensidad hay que pasar al voltaje del otro lado de la igualdad y queda la potencia entre el voltaje. O bien aquí me salté un paso, ¿no? Tendríamos así, pero no importa, esto es equivalente a esto, ¿vale? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues solamente sustituimos valores. Intensidad de corriente es igual a la potencia, que es 215 watts, entre el voltaje, que es igual a 120 volts. ¿Y cuánto da esta división? Pues da que la intensidad de corriente es de aproximadamente 1.79 unidades de amperes, pero esto también es aproximadamente 1.8 amperes y que pertenece a qué inciso de respuesta, al inciso A. Y con esto, amigos, hemos terminado de resolver la parte de física de tu guía del IPN. Espero que te haya ayudado mucho. Recuerda suscribirte a este canal de Math2Me Prime y también de dejarnos tu like. También activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que vamos a estar resolviendo, de las guías y videos que te van a servir para tu examen de admisión. Finalmente, déjanos tus comentarios si tienes alguna duda de algún ejercicio. Y si encuentras algún detalle, también déjalo aquí. Yo me despido y nos vemos en un video más de estas guías. Adiós.